Muy buenos días y bienvenidos. Es para nosotros un honor darles la bienvenida a nuestro programa Ecoexportadores eh, México 2022. Estamos muy emocionados de poder estar aquí con todos ustedes y el día de hoy que estamos iniciando nuestro programa en todo el país, en México. Vamos a empezar. Quiero darle las gracias primero a las entidades con las cuales estamos trabajando y lanzando esto en conjunto: la Secretaría de Economía, el International Chamber of Commerce, el International Chamber of Commerce México, el International Trade Center y GIST. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es María Luisa Boyce, soy vicepresidenta de Asuntos Públicos Globales de UPS y vamos a empezar con la bienvenida del programa de hoy para que nos den la inspiración de los temas que vamos a tocar. Y con esto, para mí es un honor al primero invitar a la doctora Ana Bárbara Mungaray, que representa a la Secretaría de Economía, Unidad de Desarrollo Productivo, Secretaría de Economía. Y Ana Bárbara, iba a leer tu biografía, pero para mí la introducción es más, me fascina tu pasión para ayudar a las pymes, para ayudar a todos estos temas que impactan en la economía de México. Tienes más de 20 años de experiencia, ambas empezamos cuando teníamos 5 años en este tema, y te paso la palabra para que des la bienvenida al público. Muchísimas gracias, María Luisa. Saludo a todas y a todos. Agradezco a UPS, por supuesto, y en especial a María Luisa por invitar a la Secretaría de Economía a formar parte de este lanzamiento del programa de capacitación Ecoexportadores. UPS y Secretaría de Economía somos grandes aliadas en el impulso a las MIPYMES y estamos seguras de que este programa será de mucho provecho para ustedes. Por supuesto que quiero felicitar a todas las empresas y personas emprendedoras que hoy están dando este gran paso para el desarrollo de sus negocios. Se están dando el tiempo para capacitarse, para aprender habilidades que les permiten tomar decisiones para mejorar sus procesos logísticos desde una perspectiva de sustentabilidad. Esto es muy importante. No cabe duda que estamos viviendo momentos históricos en donde tenemos que priorizar las acciones que impulsen la transición verde a partir de usar materiales sostenibles, de fomentar la eficiencia energética, de fomentar la economía circular. Así que en ese contexto, en este momento que estamos viviendo, la sustentabilidad tiene que volverse una estrategia transversal en el desarrollo de sus negocios, y si bien las grandes empresas pueden encontrarse en una posición de ventaja para adoptar estos cambios, no debemos olvidar que las micro, pequeñas y medianas empresas generan 7 de cada 10 empleos y más del 40% del PIB en México. Así que en este sentido, como empresas y como personas emprendedoras, ustedes son parte fundamental de la economía en México y tienen un poder muy grande para abonar a un futuro sustentable y sostenible para las generaciones de hoy y para las que vienen en el futuro. Una forma en la que podemos adoptar esto es a través de limitar los residuos no reciclables o reutilizables que se derivan del empaquetado y el envío de nuestros productos, lo que además abona a nuestra competitividad en los mercados internacionales. Así que esto es muy importante. Así que felicito a UPS por esta gran iniciativa para apoyar a las MIPYMES de manera gratuita, con cursos virtuales muy completos para que puedan avanzar en este proceso de adopción de estas medidas sustentables en sus modelos de negocios, de logística, de envíos y estrategia de exportación. Sin duda tenemos que seguir ofreciendo contenido de valor para las empresas abordando todos estos temas, y sepan que la Secretaría de Economía también somos una gran aliada para todas las empresas para que se sigan capacitando en habilidades empresariales, en habilidades financieras, digitales y de la exportación. Así que los invitamos a estar siempre pendientes de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas de Secretaría de Economía, para que pues puedan encontrar otros recursos en este mismo sentido, ¿no? Así que muchísimo éxito a todos y todas quienes estén cursando este programa, y muchísimas gracias por la invitación, María Luisa.
Ana Bárbara, muchísimas gracias a ti. Sabes que te estaba escuchando en las palabras y una de las razones que nos motivó a lanzar este programa es que hicimos una encuesta a nivel mundial y vimos que México, el 86% de las empresas que contestaron esta encuesta aquí en México dijeron que querían entender más cómo ser sostenibles y tener una cadena logística verde sostenible. Entonces creo que tus puntos muy importantes y por eso escogimos lanzar el programa primero aquí en México a nivel global. Te agradezco mucho por tu liderazgo. Gracias por todo el trabajo que la Secretaría de Economía da y gracias por la bienvenida que nos estás dando. Ahora pasa la palabra. Quiero invitar a los otros socios con los cuales estamos lanzando el programa y es el International Chamber of Commerce. Y voy a pasar un poco a Spanglish en este sentido porque nuestro siguiente ponente es Nick Barn. Y Nick, I didn't ask you if I was pronouncing correctly your last name. Es el director de productos digitales de la Cámara de Comercio Internacional. Y Nick también está acompañado por Ana Bernal, que es nuestra coordinadora, la coordinadora de desarrollo de negocios del equipo de productos digitales de la Cámara de Comercio Internacional. Nick nos va a dar la bienvenida en inglés. Ana va a traducir y dar un poco de estadística y por qué estamos trabajando en conjunto con el International Chamber of Commerce. Nick, the floor is yours. Gracias. Buenos días. Un poco español. Hablo un poco español, pero mi español es muy malo. First of all, I want to thank UPS and the Mexican Ministry of Economy for providing this series of modules to the Chamber of Commerce. We're very excited to be able to support this very important initiative. Sí, muchas gracias, Nick. Yo estaría haciendo la traducción e igual un gusto estar aquí presente en este evento de iniciación. Y bueno, como dice Nick, primeramente queremos agradecer a UPS y a la Secretaría de Economía de México por procurar esta serie de módulos y nosotros aquí en la Cámara de Comercio Internacional estamos muy emocionados de poder apoyar esta relevante iniciativa. We're very grateful since this is a very important moment for small businesses worldwide. After a hard period caused by the COVID-19 pandemic and with millions of businesses struggling to stay afloat globally, SMEs now have to deal with the particularly challenging and volatile business environment. Estamos agradecidos, ya que este es un momento muy importante para las pequeñas y medianas empresas a nivel mundial. Después de haber sido seriamente afectadas por la pandemia de COVID-19 y con millones de empresas que luchan por mantenerse a flote, las pymes ahora tienen que lidiar con un entorno comercial particularmente desafiante y volátil. In many ways, the key word for SMEs today and in the coming months will be resilience. But it's increasingly clear that resilience will not be enough. Due to the great weight of small business in the world economy, we need to support and commit to the global community if we want to make an effective transition to the green economy and achieve the net zero objectives in the coming months and years. En muchos sentidos, la palabra clave para las pymes de hoy y para los próximos meses es resiliencia, pero está cada vez más claro que la resiliencia no lo es todo. Y debido al gran peso de las pymes en la economía mundial, necesitamos el apoyo y compromiso de la comunidad global si queremos hacer una transición efectiva a una economía verde y así alcanzar los objetivos de cero neto en los próximos meses y años. Put another way, if we want to recover from the global pandemic to be a sustainable global business community, we must work hand in hand with this community and its programs, just like UPS's Green Exporters program, that will have the opportunity to listen and learn more about the obstacles small businesses are facing and seek solutions to help progress small business through the green transition. Es decir, si queremos que la recuperación de la pandemia global sea sostenible, debemos de trabajar de la mano de la comunidad y es en programas como este, el programa de UPS Ecoexportadores, que tendremos la oportunidad de escuchar y aprender más sobre los obstáculos que enfrentan las pymes hoy en día y así buscar soluciones que ayuden de manera efectiva. Again, thank you to UPS and the Mexican Ministry of Economy for bringing together such an important initiative for businesses in Mexico. We look forward to a long and fruitful partnership together in benefit of Mexican young businesses. Reiteramos nuestro agradecimiento a UPS y a la Secretaría de Economía de México que en un trabajo conjunto hacen posible la realización de esta importante iniciativa.
Esperamos una estrecha y fructífera colaboración en beneficio para las empresas jóvenes de México y el resto del mundo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Nick. Gracias, Ana. Nick, te va bien en el español, lo hablas bien. Muchas gracias a ambos por estas palabras tan importantes y para nosotros aquí en México, muy importante poder tener todas estas alianzas en conjunto para que podamos hacer un cambio. Entonces, sigamos el programa y miremos qué es lo que vamos a hablar y de qué trata este programa de ecoexportadores. Y lo que vamos a hacer como objetivo que tenemos del programa de coexportadores es poder compartir con ustedes cuál es el caso de negocios para ser sostenible. Hoy vamos a hablar por qué hay que hablar de sostenimiento y cómo pueden ustedes como MIPYMES poder pensar en la parte de sostenimiento. También vamos a hablar de cómo incorporar la sostenibilidad en la estrategia de exportación. Es algo también que se puede hacer paso a paso, poquito a poquito. Me hizo pensar en la canción Despacito. Mentiras, no, esto es mucho café, pero poco a poco podemos incluir pasos que nos ayuden a ser sostenibles y a ser verdes. La tercera presentación que la dan nuestros colegas del International Chamber of Commerce es de medición y certificación del impacto ambiental, que es muy importante porque sin medidas no podemos ver qué progreso estamos haciendo y cómo estamos haciendo cambio. También vamos a tener un invitado especial en la parte de exportación, una emprendedora mexicana que nos va a hablar acerca de la economía circular y cómo se ve esta economía circular en México. Finalmente, vamos a hablar el uso de la cadena logística para aumentar la sostenibilidad, empaques reciclables, etcétera. ¿Cuáles son todas estas opciones que ustedes como empresas pueden tener? Y vamos entonces el día de hoy hablar del módulo de sostenibilidad para entender mejor qué es lo que significa el poder tener una economía sostenible, el poder tener una empresa sostenible que nos ayude, que les ayude a disminuir su huella de carbono a nivel en nuestra sociedad y en el mundo. Entonces, vamos a empezar con la presentación, si me permiten un minuto. Lo vamos a hablar y vamos a hablar de la economía sostenible. Mientras que vamos dando la presentación, yo los invito también a que pongan cualquier pregunta y respuesta pregunta que tengan en donde dice Q y A. Bueno, hablemos entonces, si me permiten aquí, vamos a hablar acerca de cuál es el caso económico para poder justificar el tener una economía, una empresa verde y que sea parte de esta conversación. Entonces, empecemos primero con algunas estadísticas y unos números y entendamos por qué es importante empezar a pensar en esto. Muchas veces nosotros escuchamos por parte de las pymes de que tal vez es muy caro, no es posible, cómo lo podemos incorporar. Y aquí les vamos a dar unas herramientas para que puedan ir pensando cómo poder hacerlo. Tenemos que tomar en cuenta también lo siguiente. El clima está impactando las rutas comerciales, el clima está impactando cómo se producen ciertos materiales y es algo que tenemos que entender que no se puede ignorar, que hay que tener en cuenta para poder tomar decisiones que en algún momento van a tener un impacto. Los próximos 4 módulos, cuando vayamos a discutir los diferentes temas, les vamos a dar herramientas para que ustedes entiendan cuáles son esas áreas que están teniendo impacto en el comercio y para ustedes como negocios. Si hablamos un poco de las temperaturas, de acuerdo a un nuevo estudio que se hizo, al menos el 85% de la población mundial se ha visto afectada por el cambio climático inducido por el hombre. Y si lo vemos aquí, desde los 1900, del año 1900 hasta el año 2020, si ustedes pueden ver, este es un
una gráfica que tenemos del Golfo de México, cómo han sido las temperaturas a través de los últimos años. Entonces, para nosotros es importante tener en cuenta de que es una realidad que las temperaturas están cambiando y eso tiene un impacto en las decisiones que tomamos como negocio. También es importante entender que el cambio del clima, cambio de las temperaturas, está teniendo un impacto en la infraestructura que también existe para hacer movimiento de bienes. Entonces, tenemos que estar en cuenta cuál es ese costo y cómo nos vamos preparando como empresas para poder tomar una decisión en este sentido. Las pymes también deben preocuparse de cómo la sostenibilidad y la conversación del medio ambiente están tomando un impacto en los gobiernos, en sus clientes y en otras partes. Es decir, por ejemplo, si ustedes les venden partes o generan productos que se les venden a otras empresas, las otras empresas también están teniendo la presión, empresas más grandes, de decir, bueno, ¿y cuál es su compromiso a ayudar a la sostenibilidad? Al tener un medio ambiente saludable. Y entonces tienen que analizar a quiénes son mis proveedores, cómo están manejando. Toda esa parte ustedes tienen que estar al tanto, y si la pregunta llega de una empresa más grande que ustedes están vendiendo, ¿cuál es mi compromiso? Tener una idea mejor de cómo es que ustedes están teniendo conciencia del sostenimiento y el medio ambiente. Yo les mencionaba que hicimos una encuesta a nivel en varios países y en México el 86% de las empresas que contestaron dijeron que se consideraban sustentables y que se preocupan mucho en su desempeño ambiental. Este fue el número más alto de todos los países. Esto fue muy importante para nosotros tenerlo en cuenta porque entonces implica que ustedes como empresarios aquí en México están poniendo atención de cuáles son esos pasos que están ustedes tomando en cuenta para ser sostenibles. Y esto también tiene un impacto en sus clientes. Hoy en día más y más clientes están preguntando, bueno, ¿cuál es su estrategia de sostenimiento? ¿Cuál es su huella de carbono? Estas cosas son importantes. Ahora bien, a nivel internacional, aquí ven esta gráfica, está el Acuerdo de París que busca lograr fechas, lograr objetivos de poder llegar a un carbono cero para el 2050 en diferentes partes. Entonces, ustedes tienen que estar al tanto de cuáles son esas conversaciones que se están teniendo para poder, que van a influir tal vez reglamentos o leyes que vayan a pasar los diferentes gobiernos. Esto lo tienen que tomar en cuenta. Ahora bien, ¿cómo pueden las prácticas sostenibles aumentar sus oportunidades de exportación? Y esto es, les vamos a dar tres pasos que ustedes pueden pensar al respecto. Uno, es importante entender cuál es su huella ambiental. Y esto lo vamos a escuchar y lo vamos a hablar durante los próximos módulos. Es decir, ¿qué medidas tienen ustedes en práctica dentro de su empresa que les ayuda a entender mejor cuál es esa huella ambiental que tengo? Y muchas veces no se imaginan, es simplemente cuál es el uso de electricidad o cuál es el impacto que tengo las políticas internas dentro de mi empresa para cómo manejo mi empresa. Hay muchas áreas que se pueden ver, pero es importante que ustedes tengan una medición para saber de dónde están empezando. Lo segundo es establecer, una vez que ustedes entiendan cuál es esa huella, pueden establecer cuál es su línea de base, de dónde están empezando para saber cuáles son los pasos que se pueden tomar para ir cambiando y seguir haciendo el caso de tener un negocio verde, el poder que ustedes están pensando cuál es ese impacto en el medio ambiente. Si no tenemos esta línea, entonces queda más difícil poder saber cómo vamos en el progreso. Y lo último que siempre, que nosotros también tomamos en cuenta a ustedes como empresas, es cuál es el embalaje que utilizan, cómo están ustedes, cuáles son los materiales que se están utilizando. Si ustedes venden un producto, lo están vendiendo, cómo llega ese producto al otro lugar. Todas estas cosas les ayudan a tomar una mejor idea de cómo pueden tener prácticas sostenibles.
Y aquí es algo que tenemos que tomar en cuenta y es reducir las emisiones. Depende también de entender de dónde provienen. Y aquí vamos a hacer dentro de la educación que les vamos a proporcionar en los módulos, es entender que hay diferentes formas de cómo se impacta el medio ambiente o cómo se generan las emisiones, que no necesariamente es solamente el directo, el alcance uno es el de ustedes, qué están haciendo y cómo funcionan, pero también hay un impacto indirecto, ¿no? Si ustedes trabajan con otras empresas, si a las personas que se venden también tienen otras generación de emisiones. Hay todo un proceso donde hay que entender cuáles son esas actividades que van a impactar el medio ambiente relacionados a ustedes como empresas, tener una idea de cómo esas actividades se pueden ir cambiando poco a poco y cómo también se van impactando hacia abajo, ¿no? Una vez que ustedes hagan cambios en una parte, eso también tiene un impacto a nivel de las otras empresas o los otros procesos que ustedes están llevando a cabo. Hablemos de establecer la línea base. Y aquí esto es algo que tiene unos pasos muy específicos que les vamos a recomendar. Uno es reunir un equipo de planificación y yo entiendo las pymes muchas veces, ustedes me estarán viendo y decir, María Luisa, somos una pequeña empresa, mi equipo somos 3, pero hagamos una cosa, aun cuando ustedes son mi pymes, empresas pequeñas, tengan una conversación, traigan a alguien con quien ustedes tienen buena conversación, entiende su negocio, donde ustedes puedan charlar y entender cuáles son esas ideas o cuál es el objetivo que ustedes tienen en cuanto a cómo planear lo que ustedes piensan en este momento, cuál es mi huella de emisiones, cuál es mi huella de carbono. Tengan una conversación y generen un poco de estas ideas para poder tener esta conversación. Después, hagan investigaciones de cuáles son las mejores prácticas que existen en su industria. Esto es, ¿qué están haciendo otras empresas en cuanto a la parte de ser verdes? ¿Qué es lo que se escucha o se lee que son mejores prácticas? ¿Cómo se puede ser sostenible dentro de lo que se está haciendo y entendiendo de que cada situación es diferente, ¿no? Es mejor buscar y ver cuáles son las situaciones en otros países que tal vez tengan la misma infraestructura o en las mismas comunidades, pero hagan una investigación y tengan una idea qué es lo que existe al respecto. A veces no van a encontrar nada, no se está pensando, está bien. Estamos empezando el proceso y esto es lo que nuestros módulos busca ayudarles, es a que puedan generar ustedes una idea base de qué es lo que se puede, cuál es el arte, lo posible, qué es lo posible que se puede generar. Lo otro, muy importante, el siguiente paso es poder documentar cuáles son sus prácticas actuales, qué es lo que se está haciendo en este momento en la empresa, ya sea para entregar sus productos, para generar sus productos. Tengan una idea y hagan una documentación, porque esto les va a ayudar a tener como un mapa de dónde puede influir qué cosas. Entonces, una vez que ustedes documentan, por ejemplo, cuánto es la electricidad que uso, cuánta gasolina utilizan mis camiones o qué tipos de camiones utilizo o qué políticas tengo sociales dentro de mi empresa que tengo en cuenta. Todas estas cosas es importante que ustedes las documenten y esto les ayuda al siguiente paso, que es el poder identificar cuáles son los impactos y los riesgos ambientales que ustedes ven en este momento que tienen como práctica en su empresa. Esto no es para ir en pánico y decir, Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? Esto es para que ustedes tengan un mejor mapa de identificar cuáles son los siguientes pasos y qué acciones les puede ayudar a ustedes a seguir, a evaluar cómo ir disminuyendo su huella digital. ¿Para qué es esto importante? ¿Por qué es esto importante? Los beneficios de la descarbonización ayudan a lo siguiente. Los gobiernos hoy en día ya están pensando en sacar regulaciones o reglamentos que van a
a impactar cómo las empresas piensan en el tema de carbonización. Y entonces es mejor que ustedes tengan una idea de dónde está su empresa en este momento para poder adelantarse un poco a las regulaciones que vengan. Algo que nosotros trabajamos muy de cerca con los gobiernos es asegurarnos de que las regulaciones tienen sentido y que también damos la información de cómo se pueden implementar sin que causen efectos negativos para las empresas. También es bueno tener el desarrollar esta línea base, el por qué hablar de la decarbonización. Les ayuda a ustedes a tener un mejor punto para hablar con sus proveedores y con sus clientes que les están pidiendo tal vez cuáles son sus actividades que les ayudan a ser una empresa sostenible o una empresa verde. Este es otro punto de competitividad que les ayuda para ustedes poder charlar con sus proveedores y poder presentar a sus clientes. Y obviamente les ayuda en lo que es en el mercadeo, en lo que es el branding de su empresa y les puede abrir oportunidades en otros mercados donde tienen tal vez mayor exigencia de cuáles son las actividades de la empresa que está exportando hasta este mercado. Aquí me refiero tal vez a Europa. Europa tiene requisitos más estrictos en ese sentido y si es un mercado donde ustedes están vendiendo, esto les ayuda a mejorar su información. Y también el tener estas prácticas les ayuda a reducir sus costos, porque les ayuda a identificar dónde pueden ustedes tener actividades que son más eficientes y que les ayuda a reducir el costo de la gasolina o el costo de la electricidad, etcétera. Para nosotros como empresa, como UPS, este tema es muy importante y lo que hemos visto con nuestros clientes, nosotros somos una aerolínea, somos una empresa de transporte, obviamente tenemos una huella grande de carbono y estamos haciendo todo nuestro análisis de cómo vamos reduciendo esa huella y parte de nuestro compromiso es, por ejemplo, con ustedes, si van a exportar o si están moviendo productos, es decirles cuál es la ruta más rápida para que tengan menos impacto, qué tipo de materiales pueden usar. Todo esto es parte de nuestro compromiso y les ayuda a ustedes también en esta parte. Entonces, hablemos cuál es ese compromiso que tenemos como UPS de nuestro sostenimiento. Y aquí es que para nosotros queremos llegar a una neutralidad de carbono en el 2050. Y acabo de caer en cuenta que lo tengo en inglés, pero lo traduzco en este slide. Para el 2025, nosotros buscamos tener el 40% de todos nuestros camiones utilizando, ay, se me olvidó la palabra en español, no es gasolina, utilizando, no sé, Ana o Isela si me ayudan en esta, utilizando gasolina alternativa, no es gasolina, pero bueno, se me olvidó el nombre en español, ahí se me salió el pocho, perdón por, por esa parte. Isela, ¿cómo se dice? Energías renovables. Energía renovable, muchas gracias, ¿no? Y alternative fuel, pero bueno, esto en el 2025 y el 25% de todas nuestras edificios van a usar energía renovable para el 2025. Esto se vuelve muy importante entenderlo y para qué para nosotros es como un compromiso, porque vamos poco a poco y gradualmente haciendo los cambios que nos pueden ayudar. Y como pueden ver aquí, para el 2035, el 30% de nuestros aviones va a usar combustible sostenible. Gracias, combustible renovable, esa era la palabra. Y el 50% para el 2035 vamos a reducir el 50% de nuestra huella de carbono por paquete que movamos a nivel internacional, y esto es con base a nuestra línea base. ¿Se acuerdan que hablamos de esto que generamos en el 2020? Y el 100% de todos nuestros edificios
van a utilizar energía renovable. Este es el compromiso que tenemos como empresa y que para nosotros se vuelve algo muy importante para poder manejarlo y para poder compartir con nuestros clientes cómo estamos manejando el tema de sostenimiento. Finalmente, esto es para el tema de hoy. Voy a hablarles un poco, tenemos el segundo módulo que va a hablar de las exportaciones de forma sostenible y vamos a tener a nuestra invitada especial, Isabel Salazar, que nos va a hablar acerca de la economía circular y cómo está la economía circular en México. En el tercer módulo vamos a hablar de la importancia de medir, de certificar tu negocio y aquí nosotros estamos dando 20 becas a todas las empresas que participen y que quieran participar para que se hagan su propio análisis y su autoanálisis para poder ver cuál es esa huella de carbono que ustedes tienen y ese análisis les ayuda a identificar su base, su línea base. Entonces, si ustedes cuando se inscribieron están interesados en participar en las becas, esto lo estamos haciendo en conjunto con el International Chamber of Commerce y con GIST. Y finalmente, vamos a hablar, el módulo final habla de la ecologización de la cadena de suministros. ¿Cómo estamos viendo una cadena de suministros verdes? Bueno, esta era la presentación que tenemos para el día de hoy. Les agradezco mucho su participación y vamos a ver si tenemos alguna pregunta o algún comentario. Y si no, con esto les damos las gracias y aquí me permiten, les pongo las fechas para nuestro siguiente módulo. Aquí se me pasó el módulo. Permítanme un minuto. Es Pero el bueno, el próximo jueves, jueves, ¿verdad? A las 10 de la mañana, hora de México, y los esperamos. Muchísimas gracias y que tengan un buen resto de la semana. Gracias.